Bueno, las reformas al COTAD definitivamente han encendido las alertas, las alarmas en muchos sectores, pero entre ellos el sector cultural de nuestro país. Desde varios espacios se advierte pues que los cambios podrían afectar el financiamiento de proyectos artísticos, museos, programas culturales impulsados por los gobiernos locales, ¿no? Pero el debate va más allá del presupuesto, también pone sobre la mesa una pregunta de fondo sobre el valor de la cultura en nuestra sociedad y si el arte puede medirse únicamente con criterios económicos. Así es que, bueno, para entender qué implican estas reformas, cómo podrían impactar a los museos, por ejemplo, y a quienes trabajan en el sector cultural, vamos a conversar ahora mismo con Ivette Celi. Ella es directora de Museos de la Ciudad. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, para comenzar, tratar de explicar de forma más sencilla para nuestra audiencia los cambios que se han introducido con estas reformas al COTAD y por qué han generado pues tanta preocupación en el sector cultural. Hola Sofía, mucho gusto, un abrazo a todas las personas que nos escuchan esta mañana de sol, al fin. Ahí está, saliendo con poncho, pero está el sol ahí. Hermoso, bueno, hay una afectación cierta en las reformas al COTAD que afecta principalmente a los espacios culturales. Entonces, espacios además que son considerados como espacios seguros, espacios de encuentro, espacios en los que la ciudadanía tiene la posibilidad de convivir, ¿no? La afectación principalmente es en la operatividad, ¿no? O sea, tenemos dos temas grandes dentro de lo que significa la infraestructura cultural. Uno, que es el espacio físico, ¿no es cierto? Pero la operatividad de esos espacios tiene que ver mucho con quienes están detrás, trabajadores de museos, gestores, curadores, museólogos, museógrafos, una gran cantidad de gente. No solamente en el caso de los museos, también en el caso de los teatros, por ejemplo. Todas las personas, los trabajadores de la cultura que estamos detrás de estos espacios haciendo que funcionen, haciendo que las cosas pasen y recibiendo a la ciudad con una agenda programática que es fortalecida año tras año. ¿Qué significa la reforma al COTAD para estos espacios? Y es que nos imposibilitaría la forma de pago desde nómina hasta la misma gestión que nuestros espacios generan, ¿no? Como agendas, contrataciones, exposiciones, conciertos y demás. Ha habido un discurso que es un poco contradictorio con respecto a la labor cultural y esta idea del despilfarro, de la fiesta, ¿no? Esa construcción de ese discurso que ha hecho tanto daño en estos últimos días y que refleja un desconocimiento absoluto sobre la importancia de la gestión cultural y la importancia de los espacios que gestionan la cultura. Tomemos y también de los funcionarios públicos, ¿no? Como tal, porque ha habido una campaña en estos días tratando de llamarles pipones a todo aquel que cobre un sueldo que provenga desde fondos estatales. Tomemos en cuenta una cosa, Sofi, y es que la infraestructura, al menos en Quito, la infraestructura cultural de Quito es la más importante del país, ¿no? Tiene más de casi 20 espacios culturales públicos. Solo en este fin de semana, para darte datos, la Fundación Museos de la Ciudad, con sus 5 museos, recibió alrededor de 16,000 personas, solo entre sábado y domingo, ¿no? Pero para que esas 16,000 personas entren a disfrutar de una exposición, de un espacio libre, seguro, de un espacio de cercanía, se necesita gente que está detrás pensando en cuál es la oferta que esos espacios van a brindar. Claro, porque la visión de pronto será, o la respuesta del gobierno será, pero no se van a cerrar estos espacios. Pueden estar abiertos los lugares, pero si no hay una oferta cultural desde estos espacios, de muy poco sirven. Por supuesto, y además Quito es una ciudad que tradicionalmente ha garantizado desde muchísimos años, solo pensemos que el Museo de la Ciudad, digamos, que es el más antiguo de la Fundación Museos, cumple 28 años este año. Y entonces tradicionalmente la ciudad ha garantizado la estabilidad de estos espacios y la garantía de acceso al derecho cultural a través de los espacios culturales que tiene la ciudad. O sea, ha sido como un ejemplo y un ejercicio sostenido muy interesante de cómo la ciudad ha mantenido sus espacios. Claro, hay cosas que fortalecer, hay mucho por hacer, pero eso significa que además ha habido una seriedad con respecto a la administración municipal para que estos espacios sean dignos, para que estén impecables y para que tengan posibilidades de recibir a la ciudad en condiciones dignas, en condiciones que son además propósitos
y ejemplo no solo para el país, sino para la región. Fausto Miño, abanderado de la política gubernamental en recorte en temas culturales, aunque yo a Fausto Miño lo conocí, digamos, en persona en un evento de un municipio hace muchísimos años, cuando se paseaba por todo el país en fiestas de los distintos cantones, con fondos públicos, obviamente, pero el abanderado de esta defensa de los recortes al sector cultural dice que la gente puede pagar y va a pagar de acuerdo al talento de cada artista. ¿Qué pasa con esta visión? ¿Cómo se contrapone a lo que implica el ámbito cultural, el desarrollo de la cultura? Sería interesante que toda esta gente que habla sobre las formas de autogestión de la cultura analice qué espacio cultural en el mundo, ¿no? Uh-huh. No solo en el país, sino en el mundo, se autogestiona a sí mismo. Es decir, pensemos que en el Museo del Louvre, en el Museo del Prado, que son museos importantes, en el Rijksmuseum, la taquilla no alcanza para todo el trabajo que eso significa, ¿no? Todo incluso esos cultural. Espacios que son incluso visitados. Esos espacios que hasta la semana pasada, en el caso del Museo del Louvre, por ejemplo, entró en una paralización, en una protesta de sus funcionarios por la precarización laboral. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que no son sostenibles porque son espacios que generan otro tipo de inversión, ¿no? Uh-huh. Y de ganancia a la ciudad también. Y otro tipo de ganancia a la ciudad. Por ejemplo, en el momento que tú abres, te voy a poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? El día viernes abrimos una exposición en el Museo de la Ciudad, aprovechando esta cuña publicitaria también para que la gente la pueda visitar, de muñecas japonesas. Es una exposición internacional que está gestionada a través de la Embajada del Japón con la Fundación Museos, ¿no? Es una exposición bellísima. Tuvimos colas enormes de gente. ¿Qué sucede alrededor de esto? Se genera un mercado extra sobre gente que vende sus productos, gente que vende alimentos, gente que está relacionada, por ejemplo, a la cultura japonesa, festivales. O sea, hay todo un mercado que se crea alrededor de una posibilidad pequeña, que es una exposición, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo que hay que pensar es en macro, ¿no? Cómo los espacios culturales generan otro tipo de identificaciones frente al espacio público y de cuidados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la apertura de estos museos y la apropiación, no solamente del Museo de la Ciudad, hablamos del Centro Cultural Metropolitano, del Teatro Nacional Sucre, por ejemplo, que está en el centro histórico, lo que hacen es generar una visión de seguridad, porque la ciudad se apropia del espacio público, ¿no es cierto? Imaginémonos estos espacios abandonados, porque no se puede pagar una nómina, y claro, los espacios están abiertos, pero no tienen una agenda constante, y entonces tendríamos otra vez problemas de inseguridad, problemas, porque la gente ya no asistiría, ya no acudiría a los espacios culturales, a los teatros, a los museos, ¿no? También en esa lógica de tratar de revivir el centro histórico, ¿no? De que sea un centro histórico muy visitado, de que la gente decida ir al centro histórico, pero ¿para qué ir si no tienes algo que hacer en el centro histórico? ¿Se podría estimar cuántos proyectos culturales, exposiciones o programas comunitarios podrían verse reducidos o cancelados si es que se limitan estos presupuestos que hasta ahora pues han fluido? Hay reducción que va a ser evidente en los próximos meses si es que la ley no se revierte. No te podría dar un dato exacto porque nosotros tenemos actividades todo el tiempo. O sea, cada semana nosotros lanzamos una agenda de actividades, ¿no es cierto? Esta semana de hecho ya se inaugura el Festival de Música Sacra, por ejemplo, en la Fundación Teatro Nacional Sucre, y hay un sinnúmero de actividades que estén relacionadas a la Semana Santa y a las actividades que vienen luego con mesecito, como por ejemplo mayo, mes de los museos, el verano de las artes, bueno, o sea, es una infinidad de expresiones culturales y de agenda que se mueve a través de los espacios culturales. Entonces sí hay un problema y es por eso que Fundación Museos de la Ciudad, conjuntamente con la Fundación Teatro Nacional Sucre, presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, justamente por la preocupación que tenemos de la estabilidad de los espacios culturales y de la estabilidad de los trabajadores de la cultura que están relacionados a estos espacios, ¿no? Sería un problema muy grave solamente las dificultades de operatividad de estos espacios y luego
todas las cientos de familias que están que se benefician de la cultura y de los procesos culturales alrededor de estos espacios. Claro, quienes se ven impactados directamente, pero toda la ciudad que deja de tener la posibilidad de asistir a estos espacios. ¿Qué esperan de la Corte Constitucional? ¿Cuál es el llamado a que se tramiten estas demandas? Porque no solamente es la suya, hay muchas demandas que se han interpuesto ya. Son más de 20 demandas que tiene ya la Corte Constitucional sobre la reforma a la ley del COTAD. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional se reúna de manera inmediata, dé prioridad al tratamiento de esta ley y la declare inconstitucional, que a claras luces es inconstitucional porque además vulnera el principio de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. Uh-huh. Y eso es un derecho que está plasmado en la Constitución de cada uno de los gobiernos autónomos. Bueno, no hubo oídos de parte de los legisladores, aunque se aprobó con votos mínimos. Sin embargo, pues hubo previamente muchos llamados de muchos sectores a ser escuchados y bueno, se omitió eso, ¿no? Es una ley inconsulta, ¿no? Y eso significa que hay el desconocimiento de cuál es la afectación real sobre esto, uh-huh, sobre los puntos que trata esta ley o las modificaciones que genera. Esto quiere decir que al haber sido en consulta, no hubo esta posibilidad de entender las afectaciones directas que uh-huh tiene, no solamente en el sector cultural, porque tú ves que la afectación general es al sector social. Así es. Y el sector social tiene muchísimas aristas, ¿no? Desde lo que ejecuta el Patronato Municipal San José, desde lo que ejecutan otros espacios de fomento a los procesos sociales y culturales, no solamente en términos de cómo la ciudad está generando o está organizando sus procesos culturales, sino también en cómo ve la ciudad los temas de salud, de educación, los temas de seguimiento de procesos de emprendimientos, todo lo que es con Quito. Bueno, hay una infinidad de actividades. Me parece que además Quito es la ciudad que lleva la vanguardia sobre los temas de administración en beneficio de los procesos sociales. Entonces, me parece que sí hay una intencionalidad. Uh-huh. Hay un interés que está ahí. No podemos dejar de pensar en que este tipo de procesos puede estar alejado de los temas electorales, de los temas uh-huh políticos, ¿no? Y es una pena que se tenga que ver de esa forma la gestión de lo social. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ivette Celi, directora de Museos de la Ciudad, quien pues nos contaba sobre esta demanda también que se ha interpuesto desde los museos y también desde el Teatro Nacional de Sucre, ¿no? Que es importantísimo que sea analizado por la Corte Constitucional. Una demanda más, protestas la semana anterior también, antes de la aprobación de la ley y también durante este fin de semana, después de que ya ha sido aprobada esta ley por un montón de motivos, pero ahí está el sector cultural. Nada más algo que se me queda ahí como, también siento que ha influido mucho el tema de que los artistas se hayan puesto del lado de los derechos en este país. He visto muchos artistas que están apostándole por los derechos, que están diciendo el arte es político, y eso me da la impresión de que está haciendo mucho ruido para quienes dicen y creen que pueden hacer todo sin que nadie diga ni pío. No, y es fantástico cómo el sector cultural se ha unido y significativamente ha estado representando esta protesta, ha estado adelante de esta protesta, porque finalmente no solamente es la afectación de quienes están uh-huh dentro del sector cultural, sino de toda la ciudadanía que se beneficia de todo lo que significa los procesos culturales de la ciudad. Entonces, no es poca cosa, es más vale, es importante ver que todo el sector, todo el ecosistema cultural se ha movilizado porque ve real esta preocupación y porque ya empezará a sentir las afectaciones de lo que significa la reforma a esta ley. Muchas gracias. Desde acá nos escribe Mariuxi Navarrete, la plataforma cultural también presentamos una demanda desde los sectores independientes del arte y bueno, esa es la forma de ejercer ciudadanía, de utilizar los mecanismos que están disponibles pues para poder participar también en la vida política del país. 9:33 minutos, hacemos una pausa y volvemos enseguida con más de Las Guarmis.
Estamos de regreso, Gaby Cruz nos acompaña ya. Muy buenos días, Gaby. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Estamos aquí ya acompañándolos en esta nueva semana con más información. Así es, voy a recordarles la pregunta del día de hoy que está planteada a través de nuestras redes sociales. 4.125 votos de momento. ¿Cree que un nuevo toque de queda en 4 provincias del país ayudará a combatir la inseguridad? Que sí nos dice el 3%, que no el 95% y no lo sé, un 2%. Gracias a quienes comentan y están con nosotros en nuestra programación. Si quiere dejarnos un mensajito también, pues estamos muy pendientes. Y esto porque lo que les vamos a contar tiene que ver sobre la aplicación de este toque de queda durante el fin de semana. Así es, los operativos ejecutados en este marco de estado de excepción en las provincias de Guayas, del Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Áchilas dejaron 253 personas detenidas. Esto lo informó el Ministerio del Interior y según esta cartera de Estado dirigida por John Reinberg, la mayoría de aprehensiones pues se produjeron por parte de armas y por violación del toque de queda, que ya empezó desde las 23 horas del domingo 15 de marzo hasta las 5 de la mañana de este lunes 16 de marzo. En las 4 provincias se movilizaron 75,000 miembros de las fuerzas del orden, quienes trabajaron de manera coordinada en tierra, aire y mar. Dice el gobierno, Reinberg destacó que las acciones de seguridad se desarrollaron en todo el país, no obstante advirtió que debido a la magnitud de las operaciones previstas, fue necesario mantener el toque de queda en estas 4 provincias. Sé que suena fuerte y que causó cierta conmoción, pero no queremos víctimas colaterales, ni que personas que no tienen participación dentro de grupos delictivos se vean afectadas por la operación en territorio. Esto señaló el ministro del Interior. Bueno, ojalá que estén tomando en cuenta lo que se dijo este fin de semana, bueno, antes del fin de semana, en días pasados, el jueves y viernes, que el gobierno compareció ante organismos internacionales por los casos de desaparición forzada, ¿no? Porque estos operativos que iniciaron desde la declaratoria del conflicto interno armado, también pues han creado falsos positivos y han hecho que personas desaparezcan del radar. Pues eso es lo que ha pasado y las graves consecuencias las viven, las sienten las familias de esas 51 personas que pues están desaparecidas y se presume desapariciones forzadas. Y bueno, queremos también cambiar de tema, comentarles lo que pasa por el fuerte periodo invernal. Entre el 1 y el 15 de marzo se han registrado 1.826 eventos adversos a causa de las fuertes lluvias que afectan a nuestro país y que, según las previsiones oficiales, pues se van a extender hasta abril. Esto lo informó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y también el INAMI. Estas precipitaciones ya han impactado a 191 cantones, 613 parroquias en las 24 provincias del país y claro, el balance también preliminar deja unas cifras alarmantes, mi Sofía. Así es, estamos hablando de 13 personas fallecidas, el saldo más doloroso, 4.120 personas damnificadas, 107 viviendas destruidas y 15.351 afectadas, 37 puentes afectados y 24 destruidos, 41.75 kilómetros de vías afectados. Y bueno, recordemos que el 12 de marzo el gobierno nacional declaró el estado de emergencia por 60 días debido a los efectos de las intensas lluvias y como parte de la respuesta, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos activó 10 alojamientos temporales para atender a 312 personas afectadas. Las provincias con el mayor impacto de este fuerte periodo invernal son Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Manabí, Loja, Santa Elena y Chimborazo. Bueno, son las 9:39. También les contamos que cientos de ciudadanos acompañados de sus mascotas y familias realizaron este domingo una marcha hacia la Corte Constitucional para respaldar las demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Y bueno, los manifestantes advirtieron que la aplicación de esta normativa podría provocar la desaparición de varios servicios de atención también para mascotas, animales, actualmente impulsados por los GATS. Y según los participantes, estos programas no son ofrecidos por entidades del gobierno central, por lo que su eliminación podría generar este vacío en la atención y protección animal. Ahí están las imágenes, ¿no? Qué bonito ver a las familias que protegen a sus animalitos de compañía. Los ciudadanos señalaron que los recortes presupuestarios contemplados en la reforma pondrían en riesgo programas de esterilización, vacunación, rescate y cuidado animal, iniciativas que en los últimos años han sido desarrolladas por los gobiernos seccionales. Durante esta movilización, los participantes cuestionaron qué ocurrirá con estos servicios si la Corte Constitucional no toma en cuenta las advertencias sobre los posibles efectos negativos
negativos de la reforma impulsada por el gobierno nacional. Y bueno, también se planteó la preocupación sobre quién asumirá estas competencias, cómo se va a garantizar el bienestar animal y la protección también de los derechos de la naturaleza. Y en esta jornada también participaron veterinarios, defensores de los derechos de los animales, quienes exigieron también la aprobación y aplicación efectiva de una ley de protección y defensa de los derechos animales, recordemos la LOPTA. Así es, 9:41, frente al debate por las reformas al COTAD, distintas voces han salido en defensa de los trabajadores municipales y el rol que cumplen en el sostenimiento de la ciudad. Y a través de un pronunciamiento público se destacó el trabajo cotidiano de quienes garantizan estos servicios esenciales para la población. Tenemos más información en el siguiente video. No soy Pipona, soy psicóloga y cuido la salud mental de los jóvenes y adolescentes. No soy Pipona, soy docente y guío a los estudiantes en el conocimiento. No soy Pipona, cuido de la salud de los niños como pediatra en la Unidad Metropolitana de Salud. No soy Pipón. Velamos por la salud de tu animalito de compañía. No soy Pipona, con arte enseño para cuidar las infancias. No soy Pipona, yo rehabilito a los animalitos para que puedan ir en adopción. No soy Pipona, soy enfermera y cuido de la salud de mis pacientes. No soy Pipón, atiendo las denuncias de maltrato animal y rescato a los animalitos de compañía. No soy Pipona y enseño con el corazón y responsabilidad. No soy Pipona, soy médico, nosotros acercamos los servicios de salud a la comunidad. Bueno, qué terrible que los funcionarios tengan que ponerse a dar a conocer sus actividades diarias porque parece que el gobierno no las conoce y ha promovido esta campaña en contra de los funcionarios públicos, ¿no? La verdad es que esta mala fama que le dan a los funcionarios públicos dista muchísimo del trabajo que se realiza en territorio, sobre todo cuando se lo hace con vocación pues lastimosamente estamos viendo que tienen que salir a defenderse, ¿no? Hay miles de maestros, hay miles de trabajadores que están ahí, veterinarios que están con los animalitos, gestores culturales, es decir, pues el sector público en su mayoría lo que tiene son trabajadores, gente que se despierta con el ánimo de servir al país. Así es, y quienes hoy por hoy sostienen estos programas sociales tan importantes de los GAD que se verían perjudicados por esta aprobación de la reforma al COTAD. Y bueno, también queremos hablar del tema salud y pese a que en diciembre del año anterior la vicepresidenta María José Pinto aseguró que la crisis de medicamentos sería superada en el primer trimestre de este año, en una nueva entrevista pues indicó una nueva fecha para la funcionaria, serían los meses de julio y agosto en los cuales llegaría el 80% de los medicamentos. Escuchemos. Hay compras, eso es lo que te quería explicar, hay compra centralizada que es más o menos del 80-20 de las medicinas, luego hay ciertas excepcionalidades. Una de las excepcionalidades es el oxígeno, por ejemplo. El oxígeno tratamos de centralizar, pero claro, cada hospital tiene un tipo de oxígeno, cada hospital tiene su bombona, hay otros hospitales que no tienen oxígeno centralizado, por ejemplo, entonces tienen que comprar todavía. O sea, ¿usted cree que la centralización sí va a dar resultados? Yo creo que sí va a dar resultados. ¿Cuándo vamos a empezar? No solo resultados de abastecimiento, sino resultados de eficiencia que nos van a ahorrar dinero para poder ¿Y cuándo vamos a ver ese resultado? ¿En dinero y en eficiencia? Yo creo que alrededor de julio, agosto deberíamos ver ese ¿Vamos resultado. a tener el 80% de medicinas ya abastecidas? ¿Y cuántas personas se van a encargar de operar medicina, o sea, estos pedidos en la red? A ver, los hospitales... Ya no son 250, sino ¿cuántas? Con el nuevo sistema más o menos vamos a tener entre 28 más ciertos hospitales que compran, pero van alrededor de ser 65. Pero hay cosas que se van a centralizar, entonces es solo planta central la que compra. Las otras cosas sí van a tener que comprar el resto. Perfecto. Bueno, esperen hasta julio y agosto a ver si es que funciona esto, ¿no? Si usted tiene una dolencia ahorita, no sé, tiene que esperar. Una agüita. ¿Un paracetamol? Sí, o alguna agüita de esas que funciona, una agüita de manzanilla y espere hasta julio y agosto para ver si es que ahí efectivamente, después de tanto tiempo, porque vienen con la declaratoria de emergencia, con la que no hicieron nada, con esta idea de la centralización de la compra, que también ha sido algo criticado también por sectores que conocen el sector de la salud también.
y pues bueno, pero espérese hasta julio y agosto, a ver si es que este plan ahora sí le funciona a la vicepresidenta María José Pinto. Pero además dijo que la gente va al hospital por una sola razón. A ver, escuchemos qué dijo la vicepresidenta. Seguimos hablando de los hospitales, pero en realidad lo que estamos y estamos trabajando duro para fortalecer es el primer nivel de atención. Los centros de salud. Los centros de salud. ¿Por qué, Carlos? Porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a ir al médico para curarnos y no para prevenir. Y por eso hablamos tanto de los hospitales, porque los hospitales, las emergencias están llenas, porque los hospitales no tienen camas, porque los hospitales, pero lo que tenemos que hacer y lo que estamos trabajando es promoción y prevención, y en prevención ya tenemos la estrategia Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Por eso somos tan repetitivos, o yo soy tan repetitiva, de ir a los controles de niños sanos. Los controles de niños sanos son justamente para prevención. Y hoy, desde la vicepresidencia, estamos trabajando para no solo trabajar en prevención hasta los 2 años, sino empezar a trabajar en promoción hasta los 6. Una pregunta adicional. ¿Qué pasó con el informe de la Comisión Anticorrupción que dijo que había 174 proveedores de salud con contratos irregulares? A ver, eso estamos revisando. Bueno, ahí está la vicepresidenta y dice algo que sabemos ya todos, que la gente va al hospital cuando está enferma, pero intenta ir antes, intenta prevenir también enfermedades, pero no hay turnos. Uno busca turnos en ginecología, por ejemplo, para hacerse un control anual y no hay turnos, entonces vas cuando ya no puedes más y resulta que tienes un cáncer. Eso está pasando en el sistema de salud porque no hay exámenes. Entonces son cosas que están ocurriendo en el país y no es que la gente no quiere prevenir, es que el sistema no permite esta prevención, que no está cuidando a los ciudadanos, que no está en los barrios, en las comunidades también, ¿no? Por un lado. Y además están atacando todos los sistemas de salud públicas que sí lo hacen, que hacen ese trabajo que no hace el MSP y que no está haciendo el IES, ir a los barrios, a las comunidades, a hacer ferias de prevención, exámenes, mamografías, Papá Nicolau en territorio, y pues ahora lo están atacando a través de estas reformas al COTAD. Y justamente sobre eso, hoy a las 11 de la mañana, artistas y gestores también van a acompañar la marcha antiminera, que va a entregar la demanda de inconstitucionalidad y van a presentar un amicus curiae en favor de la demanda también de la prefecta que ya se presentó por la ley que reforma al COTAD. Así es, 9:48, seguimos con otro tema importante, relevante dentro de nuestra agenda de las Guarmis. Y la Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia que marca un precedente en el reconocimiento del derecho a la identidad de género de adolescentes trans. Este fallo establece que en ciertos casos personas menores de 18 años podrán solicitar el cambio de género en su cédula de identidad siempre que se cumplan determinadas condiciones. Y mientras organizaciones LGBTIQ+ consideran que esta decisión representa un avance en el reconocimiento de derechos, pues también advierten que requisitos como informes psicológicos del acompañamiento familiar podrían convertirse en nuevas barreras para muchos adolescentes. Y justamente para hablar de este tema ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina, Sara Flores, activista transfeminista. Muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero para conocer acerca de todo lo que ocurre, qué significa en términos de derechos esta sentencia de la Corte para los adolescentes trans en nuestro país. Muy buenos días. Hola, un gusto, ¿cómo están? Nuevamente compartir contigo, Sofía, un gusto estar acá en este espacio de Radio Pichincha. Y bueno, hay muchas cosas que realmente vienen desde estos ataques desde la derecha, que apenas se dio la resolución de la sentencia de la Corte Constitucional y enseguida se movieron. Y esto ya no es nuevo, ya nos pasó con el año pasado justamente a estas mismas fechas, parece coincidencia, el caso de la niña Clara, donde la entidad educativa tenía que pedir las disculpas públicas, protocolos de cuidado con la niñez y adolescencia que se quiere construir distinto a lo que está basado en la genitalidad y todo eso, y hoy día con esta sentencia vuelve como que a revivir esta historia de los grupos de extrema derecha que lo único que antes era Dajic el que opinaba de cualquier cosa, ahora es Fausto Miño. Es Fausto Miño. El que sale ahora le veo a Diana Jácome, la asambleísta Diana Jácome, que incluso vemos que ya está loca haciendo una cosa en la comisión de allá de la Asamblea Nacional para presentar como un
grave conmoción de que esta noticia de que los niños puedan tomar una decisión, pero no es solos, ¿no? Eso sí que quede claro, bien lo leyó. Está claro que es con el acompañamiento de los padres de familia y con un acompañamiento que, a pesar de que nosotros aún estamos un poquito como que reacias a que le acompañen psicológicamente, porque ser trans, y te digo por experiencia propia, y desde que tengo uso de razón siempre me consideré una mujer trans, diversa en ese sentido, ¿no? Y justamente sobre eso la Corte establece que no se puede negar automáticamente este cambio de género en la cédula solo por ser menor de edad. ¿Y por qué este punto es tan importante para el reconocimiento de derechos a la identidad? Porque realmente le va a ayudar al niño o niña trans en niñez y adolescencia a hacerse su autorreconocimiento, a que la ley al momento de sacar su título ya esté con el nombre con el cual ya se identifica, con el sexo con el cual ya se define, porque una vez que es un proceso adicional cuando tú haces el cambio de nombre, sexo en la cédula pasado los 18 años y que acabaste el colegio, tienes que hacer con cierta documentación adicional con el tema legal, y eso complica. Entonces vamos por ese lado. Ahora, la autopercepción, sentirse bien, sentirse cómoda como quien quiere construirse socialmente y quiere verse, creo que es algo mucho más psicológico, mucho más fuerte, y emocionalmente le da fortaleza para enfrentar un mundo que obviamente le va a hacer hate, como se dice. Sí, no, hay mucha discriminación, mucho bullying en establecimientos educativos, y esto va sumado también a otros protocolos que desde la Corte Constitucional se ha dispuesto que los ejecute, por ejemplo, el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Y lo mismo le han dado la vuelta por este lado de el acompañamiento de los padres, e incluso no solo el acompañamiento, sino incluso la intervención o que la opinión de estos especialistas de la salud psicológica. Puedan limitar esa posibilidad, ¿no? Pero bueno, desde el transfeminismo, desde el movimiento trans, este fallo al final del día sí se ve como un avance, es un paso inicial a pesar de sus limitaciones. ¿Cómo lo analizan ustedes? Nosotros le vemos muy importante, creo que es una lucha y nace del caso de Amada. Ella es una niña trans que en su momento los padres tuvieron que luchar para que haya el reconocimiento legal en el registro civil, pero que lamentablemente, obviamente el sistema no lo permitía, y ellos lucharon mucho, pero por el sistema, por todo lo que pasó, por el bullying que sentía la niña y por todo lo que conllevó a esto, ellos tuvieron que emigrar hace más de 3 años a Canadá. Y es decir, que ahorita de la lucha esto se resume recién a una sentencia de la Corte Constitucional, cuando ni la Asamblea ni los espacios de decisión han tomado cartas sobre el asunto. Entonces es un avance bastante fuerte, bastante simbólico para la niñez y adolescencia trans, y que puedan ellas construirse socialmente como tal. Porque la niñez trans, te digo, como vuelvo y repito con experiencia, yo siempre me sentí y me construí con el género, quería construirme con el género contrario, pero por el sistema no te puedes construir. Yo tengo 48 años y date cuenta cómo era el sistema conservador de los años 70, 80, ¿no? Entonces, y súmale más que era penalizada la homosexualidad y todo eso. Imagínate nosotros salir en el sistema de educación, en la universidad también como es. Entonces eso también le va a facilitar también el proceso universitario y a construirse totalmente, ¿no? Es un avance bastante simbólico. Y ya lo señalaba Sofi, justamente que este fallo establece estos requisitos, ¿no? Los informes psicológicos, psicosociales, que acrediten, por así decirlo, la madurez del adolescente. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Y también desde varias organizaciones se señala que pedir este tipo de evaluaciones puede convertirse en una barrera. ¿Por qué se consideraría problemático que la identidad de género dependa de este tipo de informes? Porque no todos los médicos, psicólogos están aptos o empáticos con la comunidad trans. Hay médicos y médicos, hay de todo tipo. Si no hubiera esto, no hubieran las clínicas de deshomosexualización que actualmente hay. Porque hay gente que se construye socialmente con el sistema binario y más aún con el tema trans, y también sumemos las voces de todo lo que ha pasado con los discursos del norte, ¿no? Que el ataque es directamente hacia la comunidad trans, y que ahora vean una amenaza a la niñez y adolescencia en su esplendor, porque ya lo agrandan, ¿no? Piensan que es para todos, o sea, que todos los niños y todos los adolescentes automáticamente van a definirse niños, mujeres, y las mujeres como que van a ir en masa a cambiar su, y eso es su género en la cédula.
no somos todos, o sea, es una cosa que eso no entienden. Y sí me preocupa eso, sí nos ha preocupado desde las luchas sociales, desde los mismos colectivos, que el psicólogo que vaya a hacer el acompañamiento no le permita de cierta manera. Pero obviamente hay espacios seguros en los cuales sí hay especialistas que son muy empáticos con la comunidad, que han abierto las puertas para entender, comprender, empatizar y entender cómo es la vivencia trans desde una niñez y adolescencia. Bueno, porque a veces la primera barrera son los propios padres, sí, ¿no? O sea, entonces pensar en el acompañamiento de ellos, de los padres, de las madres, es a veces, digamos, no es lo que ocurre. Y luego hablamos de docentes, de una comunidad que ve y se siente amenazada. Yo la verdad es que no entiendo en dónde ven la amenaza, ¿no? Pero este fallo, como decía Gaby, establece estos requisitos y también ahora el registro civil debería habilitar que esta sentencia se pueda ejecutar. ¿Qué le corresponde ahora al registro civil? Entrar ya el tema de analizar nuevamente el sistema y obviamente, normalmente cuando una persona mayor de 18 años va a cambiar el nombre y sexo en la cédula, le entregan 2 documentos, que es por el cambio de nombre y el otro por el cambio de sexo. En este caso asumo que va a haber un tercer documento con el aval y la autorización de los papás que están obviamente aceptando y reconociendo la identidad de su hija. Y obviamente el certificado, adjuntar el certificado del médico psicólogo que le está o médica que le está tratando. Entonces creo que todos esos procesos se van a ir adaptando en el camino. Veamos cómo va evolucionando, porque no es algo porque el registro civil también tiene su pro y su contra, y vamos viendo cómo va. Estamos haciendo ese seguimiento y también vamos viendo qué pasa con ciertos movimientos de derecha que están incluso muy arraigados en la asamblea mismo, que están tratando también de como que impedir ciertas cosas con la Corte Constitucional. Y justamente eso, no solo el registro civil, sino también la Corte pide a otras instituciones del Estado que desarrollen esta normativa para aplicar esta decisión, y ahí sí consultarte qué cambios legales, reglamentarios serían los necesarios. Los necesarios, hay muchos. Sí. Hay muchos, o sea, básicamente es el mismo hecho de reconocer la identidad de la niñez y adolescencia trans. Creo que es un avance que deberían todas las entidades legales hacerlo, porque a la larga y al final tú con tu cédula puedes hacer lo que tú desees y es tu documento legal, y creo que eso es prioritario, y no puede ser justo que yo hasta el día de hoy no puedo legalizar muchas cosas siendo, imagínate, ¿no? Entonces hay cosas que pasan. Hice el cambio de nombre y sexo de cédula el año pasado, 2 años, y hasta ahora tengo problemas de legalizar Entonces, con una niñez y adolescencia trans que hizo una transición antes de los 18 y cumplió los 18, va a tener mucha más facilidad en todo aspecto, ¿no? Incluso hasta para abrir la cuenta, que es lo más básico, ¿no? Cada vez que se habla de identidad de género, de derechos de las personas trans, volvemos a lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Suele aparecer esta ola de mensajes de odio, de desinformación, pero yo no sé si la gente que se pone a escribir en redes sociales todos esos mensajes de odio tiene idea de cómo impacta esto en la vida de otras personas. Primero, no sé si tienen idea de que están cometiendo un delito de odio al emitir esos mensajes, y por otro lado, no sé si es que les interesa o les importa el daño que causan en la vida, en la psiquis, en el ser humano que está pasando por esta transición, que no es tampoco tan sencilla en una sociedad heteronormativa. Entonces, quisiera que me cuentes tú también desde las experiencias que has visto, las que tú has vivido y las que has visto de adolescentes que tienen que enfrentarse a estos discursos de odio, a leer cosas espantosas en redes sociales. Muchas veces son los papás los que enfrentan ese odio, ¿no? Que tú, ¿por qué le permitiste hacer y transitar o ser? O sea, es un hombre, tiene que construirse como hombre, ¿y por qué le permite ser mujer? O viceversa, mujeres trans que nacieron hombres y quieren transitar a ser... mujeres que quieren transitar a ser hombres. Entonces, todo esto ha conllevado a este tema de discriminación en redes sociales que es brutal. Es súper brutal. Hay un grupo muy de extrema derecha, que es Firmes, que ese apenas se enteró y comenzó a todo, no sé cómo lo hace, pero comienza como a tuitear enseguida, y entre sus aliados comienza a hace sentir mal a sabiendas de que ese niño que está haciendo una transición, tal vez, que quiere reconocerse y se autodefine como con el género que quiere construirse, puede sentirse y hacerle un daño mucho mayor. Y muchas veces puede ser ese ataque, ese hate, mucho más violento y mucho más
cruel el daño psicológico que puede tener, incluso puede generar hasta que los niños se suiciden, y eso ha llegado a pasar. Entonces, son cosas que pueden llegar y eso no entiende este grupo de personas que así sea, como ellos lo dicen, una minoría, pero la minoría es gracias a la presión social que existe de estos grupos y que hace que las minorías no salgamos como es. Pero en la clandestinidad sí pueden y lo permiten y pasa un montón de cosas. Entonces son cosas que en vez de preocuparse de la identidad de ciertos niños, que no van a ser todos como ellos lo han pintado, dice más bien de vulneraciones de derechos que existen actualmente, de cosas que son importantes, de que cosas que son mucho más valiosas. Lo utilizan también como distractores, ¿no? Ahí están los casos de Epstein, están ocurriendo un montón de casos. Aquí también en nuestro país tenemos miles de denuncias de abuso sexual infantil, pero de esto nunca hablan estos grupos ultraconservadores. Hablan de las cosas que a ellos no les parecen, entre comillas, normales, ¿no? Pero de las cosas profundas, de las violencias que hay en nuestro país, pues de padres nunca. Que están vinculados con la iglesia, hay una denuncia bastante fuerte, pero ellos no hablan, y a veces se les ha comentado, ¿y por qué no topan esto? Aquí deberían ustedes actuar, pero solo se la van diciendo, hemos de actuar cuando sea necesario, pero ellos ya lo han hecho, ha habido casos, pero así es, así pasa. Y eso pasa también en el debate social, y justamente también cuando se va al debate político, ¿no? Esto a veces se vuelve muy polarizado, y ustedes también cómo ven estos riesgos que existen de que esta discusión tan importante sobre la defensa de derechos, y hablamos de adolescentes trans, termine siempre con estos tintes políticos, electorales incluso. Sí, así es, ahorita es ese tema, y como vemos lo que está pasando también políticamente de bloquear a ciertos partidos políticos para no permitir ciertas candidaturas y todo eso, entonces sí ha sido como que un ataque bastante fuerte, y con el aval obviamente de quien está ahorita en la presidencia y como empleado del macro líder que está más arriba todavía. Pero hablábamos de esta comisión que tú dices, que anunció que va a fiscalizar la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Se puede fiscalizar? Hay algunos constitucionalistas que han dicho la Asamblea no puede fiscalizar ni revisar una sentencia de la Corte Constitucional porque sus fallos son definitivos y son vinculantes. Este anuncio puede tensionar esta separación de poderes y sumarse a los ataques a la Corte Constitucional, aprovechar para digamos, cargar en contra de la Corte Constitucional, que es el único resquicio ahí que ha podido de alguna forma sostener, digamos, las inconformidades de sectores que no son permitidos de hablar en la Asamblea, que no son tomados en cuenta en la elaboración de leyes, y bueno, no sé cuál es el análisis ahí que tú haces, Sara. Realmente la Asamblea no es un espacio que sume, ¿no? Porque ahí más se han dedicado a pelear por cosas que a veces no son tan trascendentales para tomar decisiones positivas para nuestro país. Y sí, como bien dice Sofi, la Corte Constitucional se ha convertido como en ese brazo de protección hacia ciertos grupos, a todos los grupos que somos de atención prioritaria, se podría decir, a ciertos derechos, ciertas cosas, y hoy a ellos le ven como una amenaza. Ya ha pasado, no es la primera vez que le atacan, el presidente Daniel Noboa también le atacó en su momento porque no permitió ciertas cosas que él quería hacer. Entonces, la división de poderes ya las hay mucha pelea en ese sentido, y la Corte Constitucional es el único aval que podemos nosotros como pueblo defenderle, porque al final al cabo es la que nos está leyendo la Constitución tal cual dice, ve, esto es así y no puedes hacer esto porque la Constitución es tu carta magna. Entonces, vulnerar los derechos de las personas, así sea una sola persona, ya es algo grave, y la Corte Constitucional está cumpliendo su papel, que creo que es algo que hay que resaltarlo, que hay que aplaudir, y seguimos defendiendo ese espacio, y obviamente creo que todos salimos beneficiados cuando hay cosas positivas en ese aspecto, porque leer la Constitución, se ve que el gobierno no lo lee, o la gente que está vinculada al gobierno no la lee a la Constitución como tal, quieren modificar, y así como hacen lo que quieran, porque así hayamos votado no en la consulta popular, igual siguen haciendo cosas y cosas. Bueno, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este tema tan importante, ¿no? El fallo de la Corte Constitucional, que sin duda reafirma el derecho de los adolescentes trans al reconocimiento de su género y, como aquí mencionábamos, ¿no?, a la defensa de sus derechos. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ustedes, gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con otros temas.
Estamos ya de regreso en las Guarmis con más temas. Comentarles que la bancada de la Revolución Ciudadana solicitó a la Contraloría que se realice un examen especial a los tratados bilaterales de inversión firmados por el gobierno de Daniel Noboa y a la deuda pública que tiene contraída, ¿no? Desde el año 2018. Tenemos más información en el siguiente reporte con nuestra compañera Diana Dávila. Los asambleístas Coms Córdoba, Héctor Valladares y Héctor Rodríguez, en representación del bloque de la Revolución Ciudadana, llegaron hoy a la Contraloría General del Estado para pedir un examen especial a la deuda pública contraída por el gobierno y también a los tratados bilaterales de inversión. Esta deuda pública no solo sería de parte del gobierno de Daniel Noboa, sino que piden que se audite desde el 2018, puesto que al momento esta deuda suma 91 mil millones de dólares, de los cuales 55 mil millones corresponden a deuda externa y 35 mil millones a deuda interna. Todo esto supera el 69% del Producto Interno Bruto. Así lo manifestó el asambleísta Coms Córdoba, quien argumentó cuáles son las razones por las que se pide este examen especial en Contraloría. Nos preocupa porque, si bien es cierto, el Estado ecuatoriano se está endeudando, pero no vemos obras. No llega esa deuda externa o esos recursos a la inversión de la salud, la educación, a los proyectos de inversión que tienen que darse. Es más, se visora que posiblemente el gobierno esté gastando o esté invirtiendo en gasto corriente, la deuda externa, cuando la Constitución lo prohíbe, salvo algunas excepcionalidades que establece si hubiera un terremoto, entre otros aspectos, salvo excepcionalidades. En este camino hemos iniciado esta fiscalización y queremos conocer también no solamente la deuda, sino también la emisión de los bonos soberanos que en enero de este año el gobierno puso por más de 4 mil millones de dólares, que son históricos. Y ahí nos preocupa de suma manera es que los pone y los coloca con un interés sumamente elevado a lo establecido, al 9%. Alguien está llevándose la plata ahí por más de 800 millones de dólares, que representa esos 2 puntos porcentuales. Héctor Valladares detalló cuáles son las peticiones que se está haciendo en la Contraloría únicamente en lo que es los tratados bilaterales de inversión. Hace poco, los ecuatorianos le dijimos al gobierno: no queremos que vuelvan los tratados bilaterales de inversión. ¿Pero qué pasó? Hace pocos días, hace pocas semanas, se hizo público que ya se suscribió un nuevo tratado con Emiratos Árabes Unidos. Este examen especial que estamos solicitando a la Contraloría que realice, le estamos pidiendo que en primer lugar audite a los representantes del Estado ecuatoriano en esas negociaciones. Le estamos pidiendo también a la Contraloría que fiscalice, que audite esos informes jurídicos, técnicos, financieros y económicos para garantizar que lo que dice la Constitución se esté cumpliendo. Y finalmente estamos pidiendo también que nos informe la Contraloría, audite el por qué tuvieron que hacer fe de ratas en un informe, en un documento de esta magnitud, de esta importancia. El asambleísta Héctor Rodríguez indicó que toda la deuda pública no ha servido para realizar ninguna obra aquí en el país y más bien esto se estaría canalizando para pagar la propia deuda e incluso para pagar en gasto corriente. Que la deuda externa no está siendo invertida en obra pública, no está canalizada para inversión e inconstitucionalmente se le está trasladando una deuda que implica casi el 30% del presupuesto general del Estado en su servicio, intereses y demás, para que se la canalice a gasto corriente. Esto no puede continuar y la Contraloría General del Estado debe establecer las responsabilidades civiles, administrativas y sobre todo penales sobre quienes han firmado esos contratos de deuda y quienes le han dicho al país que es una gran noticia que se coloque con intereses superlativos un endeudamiento público que no beneficia a los ecuatorianos, sino a los tenedores de esa deuda que están vinculados al círculo de poder de este gobierno.
Uno de los aspectos importantes que alertaron aquí los asambleístas es que prácticamente el gobierno de Daniel Noboa ya superó el techo límite que se permite para el endeudamiento, puesto que la norma indica que debe ser de máximo el 57% del Producto Interno Bruto y sin embargo actualmente el país está endeudado en el 69% del Producto Interno Bruto. Como lo dijimos inicialmente, se tratan de 91.000 millones de dólares. Continuamos con ustedes. Y bueno, les vamos a presentar una denuncia que pone en alerta sobre posibles irregularidades en la entrega de créditos a través de una caja de ahorro. No sé si son varias, pero antes de nuestro análisis queremos escuchar el testimonio de una de las personas afectadas. En la caja de ahorro y crédito Esperanza del Valle acudimos porque había un interés del 11% y sin garante. Acudimos, nos atendieron perfectamente en una oficina en Carapungo, en donde nos pidieron el monto que necesitábamos, nosotros lo dimos y nos hicieron todo el interrogatorio sobre nuestros ingresos y propiedades y nos llamaron otro día en donde nos dijeron que ya está preaprobado el crédito y nos presentaron un contrato que le estamos entregando a usted, en donde nos hicieron firmar a mi esposa y a mí para hacer el trámite del crédito, pero previamente depositando, abriendo una cuenta con un monto mínimo y depositando el encaje del 6% del préstamo. Y de ahí continuaba el trámite. El trámite continuó todo 4 meses y en 4 meses nos dijeron que nos estaba negado. Yo había revisado el contrato y en el contrato habla de que si usted desiste del trámite, tiene que pagar el 6% de su encaje como castigo. Y si es que ellos le niegan, usted tiene que pagar por gastos administrativos $500, que le descuentan del mismo dinero que ya tienen de nosotros. Ese es el asunto. Ya, pero les dijeron que estaba preaprobado. Así es, por eso se firma el contrato inicial. Es un contrato que dice de gestión de crédito. Exacto, es de gestión de crédito. Ese le hacen firmar de entrada diciendo que ya se preaprobó el monto que usted necesita. ¿Usted cómo se siente? ¿Siente que ha sido de alguna forma estafado, engañado? Sí, engañados porque realmente nos negaron el crédito a pesar de haber justificado ingresos y presentar una... que no es garantía porque ellos dicen sin garantía, pero presentamos todos los documentos que nos pidieron respecto a ingresos y a propiedades. Esta es una caja de ahorro, entiendo. Caja de ahorro y crédito. Y esta caja de ahorro, ¿usted de pronto pudo verificar si es que estaba como regularizada? Yo vi en el listado en el mes de junio que ellos estaban promocionándose en el Facebook, vi en el listado que estaban legalizados. ¿Y conoce de otros casos también que han ocurrido que son similares al suyo? Exactamente, conocemos uno actual a quien nosotros recomendamos igual, le han mantenido 6 meses en el crédito y le negaron. Le negaron el crédito y fuimos el día de ayer para que nos expliquen por qué. El subgerente nos atendió en la oficina de Carapungo y dijo que iba a pedir que el fin de mes que ellos hacen comité de crédito reingrese a ver si la aprueban o le bajan el monto. ¿Cuál sería la advertencia que usted hace a otras personas que, digamos, tienen la necesidad de sacar un crédito y que luego ven estos trámites y se sienten luego estafados? Que no caigan en el engaño porque de entrada usted como persona necesitada, si le dicen de entrada está preaprobado su crédito, pues, dice ya soluciono mi emergencia. Pero de ninguna manera, porque primero tiene que depositar el encaje y luego de eso le tienen con un trámite. A nosotros fue de 3 o 4 meses. Esto de otra persona es 6 meses y a los 6 meses le niegan. ¿Y para devolverle es inmediato? No es inmediato, es un trámite igual engorroso, pero nosotros sí fuimos a hablar con la gerente y le obligamos que ese rato nos devuelva, siquiera descontándonos los $500 del gasto administrativo, 600 que nos devuelva el resto del encaje. Y bueno, tras escuchar este testimonio muy alarmante, surge esta pregunta, ¿no? ¿Sería legal que una caja de ahorro cobre dinero por adelantado, para gestionar este crédito, retenga también parte de ese dinero si el préstamo finalmente no se entrega? Y bueno, en nuestro país estas cajas de ahorro forman parte de nuestro sector financiero popular y solidario y para operar legalmente deben estar constituidas, registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, y además de estas entidades solo pueden otorgar estos créditos bajo las regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Financiera. Están sujetas también a esta supervisión estatal. De acuerdo con la normativa del sistema financiero ecuatoriano, el llamado encaje no es un pago que se debe realizar el cliente. El encaje es en realidad una reserva obligatoria
que las instituciones financieras deben mantener en el Banco Central del Ecuador como parte del control de liquidez del sistema, es decir, no corresponde a un dinero que se cobre a los usuarios para tramitar o garantizar un crédito. Si le están diciendo que debe pagar el encaje previamente, pues bueno, ahí hay un problema y ojalá pudieran hacerlo conocer a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Analistas, especialistas en finanzas advierten que cobrar dinero por adelantado bajo el concepto de encaje, gestión de crédito u otros conceptos similares puede ser una práctica irregular, sobre todo si se establece que en caso de que el crédito no sea aprobado, la entidad retendrá una parte de ese dinero. Y justamente para este reportaje también solicitamos en varias ocasiones a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que analice este caso específico con el fin de también contar con su pronunciamiento, que permita también informar con claridad a la ciudadanía sobre la legalidad o no de estas prácticas. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido esta respuesta ni un pronunciamiento institucional. Pero bueno, los especialistas recomiendan a la ciudadanía verificar siempre que las entidades financieras estén registradas y reguladas y desconfiar de cualquier crédito que exija pagos previos para su aprobación, porque en el sistema financiero formal los créditos no deberían condicionarse al pago anticipado de supuestos encajes o garantías. Y bueno, vamos a atar este tema a lo que ocurre en el país, porque hablar de finanzas personales no es solamente un tema de números, sino también de derechos, oportunidades y desigualdades en un país donde muchas familias viven al día con ingresos inestables y poco margen en el ahorro. Tomar decisiones financieras puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el sobreendeudamiento. Y a esto se suma lo que mencionábamos, este auge de créditos fáciles, también plataformas digitales de inversión, ofertas de negocio por internet, que aunque a veces prometen prosperidad, pues también pueden esconder estos riesgos, ¿no? Incluso podríamos hablar de ciertas estafas. Y en este contexto, la educación, la inteligencia financiera hoy por hoy son muy importantes, herramientas claves para proteger a las familias, fortalecer también su autonomía económica y para comprender cómo se enfrentan estos desafíos de nuestro país, las decisiones que pueden ayudar a mejorar la salud financiera de los hogares ecuatorianos. Ya nos acompaña nuestro siguiente invitado, él es el ingeniero Marlon Ruiz, experto en gerencia financiera, conocedor también del sistema cooperativo de nuestro país. Ingeniero, muy buenos días, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, es lo que mencionábamos, Sofía lo decía, muchas familias no tienen esta capacidad real de ahorro, gran parte de sus ingresos se van ahora ya a cubrir estas necesidades básicas. ¿Y cómo podemos hablar de esta inteligencia, educación financiera en nuestro país, ¿no? Donde lamentablemente millones de personas apenas logran llegar a fin de mes y sabemos también los índices del subempleo y también de la pobreza? Muy buenos días, ingeniero. Gracias, mi estimada Sofía, gracias, Gabriela, por la invitación. Pues precisamente detrás de esta entrevista estábamos con un testimonio real, ¿no? De un cliente en vivo que nos cuenta la realidad que vivimos, ¿no? Y lamentablemente es por falta de conocimiento, desconocimiento, y a veces también por la urgencia, ¿no? Entonces, actualmente vivimos un contexto donde que el acceso al crédito es más común. Miren que hay cajas de crédito, hay cooperativas, hay una gran cantidad de oferta de crédito, sí, pero lamentablemente no ha crecido la educación financiera a ese mismo ritmo. Sí, entonces, ¿esto qué nos ha generado? Un riesgo súper importante para nosotros que tomamos las decisiones financieras desde la urgencia, como les decía, ¿no? Y no necesariamente desde un análisis pragmático, un análisis real, un análisis con data, que es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de finanzas saludables, no solamente hablamos del ingreso que tenemos, sino básicamente de cómo debemos planificar este tema, cómo debemos controlar nuestros gastos, de qué manera nosotros tenemos que ser conscientes y tomar estas decisiones que son saludables, ¿no? Entonces, esto obviamente, ¿en dónde empieza esta parte? De cuánto gano, cuánto yo gasto y cuánto yo realmente puedo comprometer para no afectar mi estabilidad, ¿verdad? Entonces, mira que tenemos ahí datos recientes. En Ecuador tenemos que más del 60% de nuestros hogares no llevan control financiero. Es terrible. Cerca del 70% de las personas no tienen un ahorro suficiente para cubrir 3 meses de gasto. Y al menos un 50% del endeudamiento familiar se concentra en el tema del consumo y tarjetas de crédito, que por lo general estos son unos temas impulsivos, ¿no? La tarjeta de crédito sirve, sí, es una herramienta fundamental, pero hay que manejarla con mucho cuidado porque tenemos gastos que a veces se vuelven hormigas o se vuelven
de impulso, ¿no? Ese es un tema bien complejo. Entonces, para esto, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Sí? Esta parte debe empezar desde la formación, desde nuestro hogar, desde nuestros hijos, desde la parte interior de la familia, y considerar clave que necesitamos un tema de que las mujeres son clave en este tema. Yo les puedo hablar por ejemplo propio. Las mujeres son extremadamente buenas administrando los recursos, no hay ninguna duda, y tenemos pues data desde varios años atrás que se iniciaron temas con la mujer desde Bolivia, Perú. Tenemos casos de ejemplos pero fenomenales de este tipo de cajas de ahorro, de este tipo de fundaciones que empezaron a confiar en la mujer. Y fue un tema impresionante que llegamos a tener aquí en Ecuador, niveles de morosidad 0. Así es. Llevamos tanto en la mujer que allá tenemos que tender, ¿no? A que volvamos a ese concepto familiar, porque la mujer es muy protectora, es muy visionaria, piensa mucho en sus hijos, piensa mucho en esta parte bella del hogar, ¿no es cierto? Sin embargo, ingeniero, con recursos limitados, como decíamos, ¿no? O sea, no es que a la mayoría de la gente le sobre el dinero, con las justas alcanzan y por eso se endeudan, ¿no? Pero también estamos viendo cómo hay esta sobreoferta de créditos, y el Estado ahí qué debería hacer, porque también hace falta un control quizá en cómo se están otorgando los créditos, cómo desde las instituciones financieras incluso se acosa a la gente, mira, tienes un crédito, no importa que tengas la capacidad de pago, tienes un crédito, y luego ¿qué haces con ese crédito? Si alguien está ahorita viéndose en una situación de sobreendeudamiento, ¿cómo empezar a sanear esas finanzas? ¿Qué hacer para corregir el rumbo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? No es que no exista el reglamento, no existan las leyes, o sea, está todo marcado, está todo totalmente regulado. El tema es el abuso que cometen las cajas, como en este caso, ¿no? Las cajas o los bancos, ¿no? Porque ven lo mismo de cooperativas, bancos y cualquier iniciativa. Ahora cualquiera da crédito. Sí. El tema es el abuso que cometen ellos, ¿no? Entonces aquí nosotros precisamente para ello debemos estar totalmente informados. Mira, tenemos acá en las CEPS, tenemos a diario se transmiten los balances, en la super de banco se transmiten a diario los balances de las instituciones, entonces tenemos información a la mano, no es que no la tengamos, ¿sí? Lo que nos falta es cultura de saber nosotros dónde invertimos, por ejemplo, dónde sacamos un crédito. No nos dejemos llevar por este tipo de publicidad engañosa que te dicen, te vamos a dar un crédito al 12%, pero en realidad te camuflan por atrás, te dan un tema del encaje, como vimos acá en este reportaje anterior. Tenemos un seguro de desgravamen que es espantoso. Hay cooperativas que están cobrando el 19% de seguro de desgravamen. Eso es criminal para el momento que tú, vamos a un ejemplo, que sacas $100,000, ya $19,000 ya pasaron directamente a la vena de la cooperativa, se nos llevaron el dinero, se nos llevaron los recursos. Entonces, precisamente, ¿qué debemos estar en función de el análisis? Y más bien, como les decía al inicio, no, en función del análisis, analicemos, ubiquémonos con un estratega, con un experto que nos dirija, que nos asesore, y no nos llevemos por el tema de la urgencia. Así es, no tomemos la decisión en base a la urgencia, porque primero nos va a salir carísimo, ¿sí? Y otra, no nos van a asesorar, ¿sí? Hay cooperativas que son tan irresponsables que te dan $120,000 sin garantía y sin saber tu capacidad real de pago. Entonces, obviamente, ¿cómo piensas recuperar esos recursos? Si no le asesoraste en qué vas a invertir, cómo lo vas a hacer, en qué tiempo puedes pagar, o sea, te sobreendeudaron y obviamente tú estás asumiendo esas consecuencias de un mal asesoramiento o de un falta de asesoramiento. Y obviamente esa responsabilidad, si bien es cierto, es de la cooperativa, porque va a tener índices de morosidad elevadísimos que les van a complicar ahí financieramente, sí, porque eso hay que provisionar. Eso es una pérdida para la cooperativa, ¿no? Pero para mí también es una pérdida, porque ¿qué va a pasar conmigo? No voy a poder honrar mis obligaciones, voy a tener dificultades de pago, voy a tener problemas muy, muy serios
en el tema personal, en el tema patrimonial, sí, puedo perder mis bienes, puedo perder mi récord crediticio, que es lo más importante que hoy tenemos, ¿no? Si ya me quedé en mora en estos últimos meses, ¿crees que me van a dar un crédito posteriormente a futuro? Es súper complicado. Entonces hay que ponerle mucho ojo a este tema de si yo obtengo un crédito, ¿en qué lo voy a destinar? Si este negocio va a ser rentable o si ya estás complicado en la parte que me dices, ¿no? De sobreendeudamiento, tratar de comprar de esas obligaciones, pero ya negociándolos mejor, a una menor tasa, con un plazo adecuado que me permite estar más holgado y probablemente cerrando mis tarjetas de crédito, probablemente presionando a que tenga ya una mejor condición y no me vuelva a sobreendeudar, ¿no? Que es lo básico, a una tasa mucho menor. Obviamente las negociaciones deberían ser en ese sentido. Muchísimas gracias, sí, ingeniero. Justamente ¿sí? Ya tenemos que cerrar, pero muchísimas gracias también por todo su aporte y sí, justamente por lo que usted menciona, esto es también un llamado a las autoridades de control, ¿no? En el sistema financiero que otorgan estos créditos, ya lo bien mencionaba, con estas tasas elevadas, y también es un llamado a la ciudadanía a estar mucho más informados sobre a qué accedemos y qué firmamos. También muchísimas gracias, ingeniero Marlon Ruiz, experto en gerencia financiera, y con eso ya nos despedimos. Así es, amigos, con un abrazo fuerte para ustedes. Vienen las noticias, viene Licenia y luego el Quique Show aquí en Radio Pichincha.